¿Lo de ayer fue un sueño? Estamos ante una de las señales más claras que hemos visto en mucho tiempo, porque si viste el live de Jimin y Jungkook, sabes perfectamente de qué estoy hablando. No fue un directo cualquiera, no fue un momento aislado, y desde luego, no fue casualidad. Hubo miradas, hubo caricias, hubo contacto constante y una confianza que no se puede fingir. Hola ARMY, bienvenidas una vez más. Hoy tenemos que hablar de ese live que dejó a todo el fandom en shock, porque lo que ocurrió ahí va mucho más allá de un simple juego entre amigos. Jungkook y Jimin no dejaron de tocarse, de buscarse, de sonreírse. Y cuanto más se analizan esos minutos, más evidente se vuelve que algo está pasando. Así que quédense hasta el final, porque hoy vamos a desglosar cada gesto, cada roce y cada señal que confirma que el Jikook sigue más vivo que nunca dentro de BTS. Si tú también amas a Jikook, no olvides suscribirte y dar like para apoyar el canal. Este live llegó de una forma bastante inesperada. No hubo grandes anuncios previos ni una producción elaborada, simplemente aparecieron. Se sentaron juntos y empezaron a interactuar con esa calma que solo se da cuando no hay nada que demostrar. Desde los primeros minutos se notaba un ambiente distinto, risas suaves, silencios cómodos y una cercanía física que no intentaban esconder en ningún momento. Jimin y Jungkook se veían relajados, como si el tiempo no importara y como si el live fuera solo una excusa para compartir ese rato juntos. No estaban apresurados, no estaban tensos, no había esa energía típica de contenido para cámara. Todo se sentía natural, espontáneo, casi íntimo, y eso es justamente lo que hizo que muchos empezaran a prestar más atención desde el principio, porque cuando dentro de BTS las cosas se dan así, normalmente no es por casualidad, y es justo ahí donde ocurre el primer detalle que no pasó desapercibido para nadie. Apenas habían pasado unos minutos cuando el contacto físico empezó de forma completamente natural. No fue un abrazo exagerado ni un gesto forzado para la cámara, fue algo sutil, casi automático. Jimin se acerca, Jungkook no se aparta y esa cercanía se mantiene más tiempo del que sería normal si solo estuvieran jugando. Sus brazos se rozan, sus cuerpos permanecen próximos y cada gesto parece dar pie al siguiente. Lo interesante es que este contacto no ocurre una sola vez. Se repite. Una caricia rápida, un apoyo ligero, un roce que podría parecer insignificante si fuera aislado, pero que empieza a cobrar sentido cuando sucede una y otra vez durante el live. No hay incomodidad, no hay risas nerviosas, ni intentos de disimular. Al contrario, ambos continúan hablando y reaccionando como si ese nivel de cercanía fuera parte de su dinámica habitual. Y ahí es donde muchas comenzaron a preguntarse lo mismo, si esto fuera solo un gesto casual, ¿por qué se repite con tanta naturalidad? Y si hasta ese momento alguien todavía quería creer que todo era simple cercanía entre amigos. El siguiente punto del live lo hace mucho más difícil de sostener, porque aquí es donde Jimin deja de reaccionar y pasa claramente a iniciar. En uno de los momentos más comentados, Jimin levanta la mano y comienza a acariciar el pelo de Jungkook con una suavidad que no se improvisa. No es un gesto rápido ni descuidado, es lento, cuidadoso, casi protector. Sus dedos se mueven con confianza, como alguien que conoce perfectamente ese espacio y que se siente completamente autorizado a hacerlo. Lo más revelador no es solo la caricia en sí, sino la forma en la que ocurre. Jimin no mira a la cámara buscando reacción, no se ríe para disimular, no convierte el gesto en una broma. Simplemente lo hace como si fuera lo más natural del mundo. Y Jungkook, lejos de apartarse o mostrarse sorprendido, se queda ahí. No hay tensión en su cuerpo, no hay gesto de incomodidad. Al contrario, se relaja aún más, inclina ligeramente la cabeza y permite que Jimin continúe. Ese detalle es clave porque cuando alguien no se siente cómodo, el cuerpo lo dice antes que las palabras. Aquí ocurre todo lo contrario. A partir de ese momento, la dinámica entre ellos cambia de forma sutil pero evidente. Jungkook empieza a sonreír más. Sus expresiones se suavizan y hay una especie de complicidad silenciosa que se instala entre los dos. Jimin sigue interactuando con él, de manera cercana, como si ese contacto hubiera abierto una puerta que ya estaba ahí, pero que ahora se vuelve imposible de ignorar. No es un gesto aislado, ni una muestra de cariño genérica. Es coqueteo en su forma más clara, ese tipo de cercanía que nace de la confianza absoluta y de la costumbre. Y cuando este tipo de gestos se dan en un live, sin necesidad de exagerarlos ni explicarlos, es cuando muchos empiezan a sentir que están viendo algo mucho más profundo de lo que aparenta. Y aquí es donde la reacción de Jungkook termina de cambiar por completo la lectura del momento. Porque si alguien todavía pensaba que Jimin estaba exagerando o que Jungkook simplemente lo dejaba pasar, basta con observar con atención su lenguaje corporal. Jungkook no solo no se aparta, sino que se queda exactamente donde está. Su postura se vuelve más relajada, sus hombros descienden y su expresión cambia de inmediato. Aparece esa sonrisa suave, casi involuntaria, que no se fuerza y que suele salir solo cuando se está cómodo,
cuando se disfruta realmente de lo que está ocurriendo. Hay un detalle muy revelador. Jungkook no rompe el contacto visual con Jimin, ni siquiera cuando se da cuenta de que la cámara los está enfocando. No mira a otro lado, no intenta cortar el momento con una broma exagerada ni con risas nerviosas. Al contrario, responde con naturalidad, con pequeños gestos juguetones, como si el contacto fuera parte de una conversación silenciosa entre ellos. Esa actitud dice mucho más que cualquier palabra, porque cuando alguien no quiere dar pie a interpretaciones, suele marcar distancia de inmediato. Aquí no sucede eso. Incluso se puede notar cómo Jungkook empieza a devolver la energía. Sus movimientos se vuelven más cercanos, se inclina ligeramente hacia Jimin y permite que el espacio entre ambos desaparezca casi por completo. No hay rigidez, no hay incomodidad. No hay esa tensión típica que aparece cuando alguien se siente expuesto. Todo lo contrario, Jungkook parece disfrutar del momento como si estuviera perfectamente consciente de lo que está pasando y no tuviera ninguna intención de frenarlo. Esa respuesta tranquila y segura refuerza la idea de que esto no es algo nuevo para ellos. Lo más significativo es que esta reacción no ocurre una sola vez. A lo largo del live, cada vez que Jimin inicia un gesto cercano, Jungkook responde de la misma manera, con calma, con sonrisas cómplices y con una actitud abierta que deja claro que se siente en un espacio seguro. Y cuando ese tipo de respuesta se repite, ya no se puede hablar de casualidad. Se trata de una dinámica establecida, de una conexión en la que ambos participan activamente. Dentro de BTS, estas reacciones no pasan desapercibidas, y menos cuando Jungkook, que siempre ha sido muy claro con lo que acepta y lo que no, decide quedarse exactamente ahí, disfrutando del momento, sin necesidad de explicarlo. Lo que hace que este live sea realmente revelador no es solo un gesto aislado, sino el patrón constante de contacto que se mantiene a lo largo de todo el directo. Desde el primer momento, podemos ver cómo Jimin y Jungkook no dejan de interactuar físicamente, caricias en el brazo, roces de manos, abrazos breves, pellizcos juguetones, gestos que, tomados por separado, podrían parecer inocentes, pero que al repetirse una y otra vez empiezan a formar un patrón innegable. Cada contacto se da de manera natural, sin forzar nada, como si fuera parte de su lenguaje habitual. No hay exageraciones para la cámara, no hay risas nerviosas intentando disimular lo que ocurre. Al contrario, cada gesto parece reforzar la complicidad que existe entre ellos y cada interacción fluye de forma orgánica, como si el tiempo del live estuviera diseñado solo para ellas, para que podamos ver esta conexión auténtica. Lo más interesante es que este patrón no se limita a un momento concreto. Aparece en diferentes partes del live, en distintos gestos y posturas, creando la sensación de que la cercanía es constante y que la dinámica entre ellos es intencionada pero completamente natural. Es esa repetición la que hace que quienes observamos podamos identificar la verdadera intención detrás de cada roce y cada abrazo. No es casualidad, no es juego aislado. Es una señal clara de que la relación entre Jimin y Jungkook se sostiene en la intimidad y la comodidad mutua. Y si todavía quedaba alguna duda sobre la importancia de lo que estábamos viendo, basta con hacer una pequeña comparación implícita. Este tipo de cercanía, esta manera de tocarse, de buscarse y de responderse mutuamente, no la vemos con cualquiera. Cuando otros miembros de BTS interactúan en Lipso en programas similares, los gestos son diferentes, respetuosos, amables, pero nunca con esta repetición constante, ni con esa naturalidad que parece fluir de manera espontánea entre Jimin y Jungkook. La diferencia es sutil, pero clave. Otros pueden abrazar, bromear o tocarse ligeramente, pero no hay ese patrón de contacto continuo. Ese juego de gestos que se construye minuto a minuto y que refleja una conexión mucho más profunda. Aquí no estamos hablando de un momento aislado o de una broma pasajera. Estamos viendo una dinámica que se de manera orgánica, que nace de la confianza y de la comodidad mutua. Incluso sin necesidad de explicarlo, se percibe que lo que ocurre entre Jimin y Jungkook es exclusivo, algo que no se reproduce con otros. No hace falta comparar cada gesto uno por uno. El contraste se siente en el ambiente, en la manera en que ambos se buscan. Se sonríen y se permiten esas pequeñas caricias que hablan por sí solas. Esta comparación implícita refuerza la idea de que el vínculo que tienen no es casual ni imitativo, es propio, auténtico y reconocible, y eso es justamente lo que hace que cada gesto cobre tanta relevancia dentro del fandom. En otras palabras, mientras otros intentan replicar o imitar estas interacciones, nunca logran capturar esa espontaneidad y naturalidad que se dan claramente con Jimin y Jungkook. Y esa es la señal que nos confirma que lo que estamos viendo va mucho más allá de simples gestos amistosos. Estamos frente a una conexión única y especial, evidente incluso sin palabras. Lo más poderoso de todo este live no está en lo que dicen con palabras, sino en lo que comunican sin necesidad de hablar. Porque aquí no necesitamos que Jimin o Jungkook digan nos gustamos o estamos juntos, su lenguaje corporal lo dice todo. Cada caricia,
Cada roce, cada mirada sostenida transmite una complicidad que no se puede fingir. No hay exageración, no hay actuación, esto simplemente ocurre de manera natural y espontánea. Se nota un entendimiento silencioso entre ellos, como si cada gesto fuera parte de un código propio que solo ellos conocen. Una sonrisa, un ligero acercamiento, un toque rápido en la mano, cada movimiento tiene un significado y, aunque para los demás pueda parecer pequeño, para ellas es la confirmación de que hay algo más. No hace falta explicar nada, porque la lectura entre líneas es clara, y es precisamente esa naturalidad lo que lo hace tan impactante. Esto no se actúa. Nadie puede fingir una química así de constante, tan fluida y tan evidente. No es solo un momento aislado, sino un patrón que se mantiene durante todo el live. Reforzando la idea de que Jimin y Jungkook no solo se buscan, sino que se entienden sin necesidad de palabras. Cada gesto refuerza el anterior, creando una narrativa silenciosa pero poderosa. La complicidad entre ellos habla por sí misma y deja claro que estamos viendo algo auténtico, real y único dentro de BTS. Después de ver todo esto en conjunto, resulta casi imposible seguir hablando de coincidencias. No estamos ante un gesto aislado, ni ante un momento puntual sacado de contexto. Lo que vimos en este live es la suma de muchas señales que encajan entre sí, el contacto constante, la comodidad absoluta, las miradas cómplices y esa forma tan natural de buscarse sin importar que la cámara esté encendida. Cuando se analiza el panorama completo, la sensación que queda es clara, lo que hay entre Jimin y Jungkook sigue vivo, presente y más evidente que nunca. No necesitan grandes declaraciones ni gestos exagerados. Su manera de interactuar, de tocarse, de sonreírse y de permanecer cerca habla por ellos. Todo se siente protegido, cuidado. Como algo que no necesita exponerse de más porque ya es sólido. Y justamente por eso estos momentos impactan tanto, porque no parecen pensados para el público, sino vividos para ellos mismos. Esa es la diferencia entre una interacción vacía y una conexión real. Este live deja la sensación de que estamos viendo una relación que se mantiene en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo silencioso. Una relación que no busca confirmarse a gritos, pero que se filtra inevitablemente en cada gesto. Y cuando eso ocurre, cuando la naturalidad es tan clara y la complicidad tan constante, es normal que muchos sientan que no hace falta más prueba. Al final, este tipo de momentos no hacen más que reforzar lo que ya se venía sintiendo desde hace tiempo. El Jikook no es algo del pasado, es algo que sigue presente y creciendo, incluso en los silencios, incluso en los leads más tranquilos dentro de BTS. Y ahora quiero saber qué piensan ustedes. Después de ver este live, ¿cuál fue el gesto que para ustedes dejó todo más que claro? La forma en que se buscaban, las caricias constantes, esas miradas que decían más que cualquier palabra, léelas en los comentarios. Porque aquí somos una comunidad que analiza, observa y conecta cada señal juntas. Si este video resonó contigo, no olvides darle like y compartirlo con otras ARMY que también estén siguiendo de cerca estas señales Jikook. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos análisis. Porque aquí seguimos trayendo los momentos que importan, las señales que no son casualidad y todo lo que ocurre entre Jimin y Jungkook dentro de BTS. Nos vemos en el próximo video.